Esto es Entre Libros y Gambetas. Entre Libros y Gambetas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Libros y Gambetas, este espacio creado desde Penguin Random House para recordar las grandes hazañas de nuestros ídolos. En esta cápsula tendremos el gusto y el honor de conversar con un invitado muy especial. Poeta, ganador al Premio Latinoamericano de Poesía Benemérito de las Américas en 2004, reseñista, gran aficionado al fútbol y desde luego uno de los grandes editores que tiene Penguin Random House. César Ramos Arístides, o como lo conocemos todos por acá, el queridísimo Maestrazo. Maestrazo, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, mi querido Maestrazo, por la invitación a esta cápsula, a hablar de unas cosas realmente delirantes y que valen mucho la pena en la vida, que es el fútbol. Sí, para mí el fútbol es una forma de vivir, una forma de disfrutar, una forma de conectarse con la infancia, una forma de ser feliz. Lo demás es por añadidura, hay que trabajar, hacer cosas aburridas como ir a la escuela, pero el fútbol yo creo que es purititito placer. Aquí que también hablamos un poco de literatura, ¿cómo es que empiezas tú a formarte o a volverte un aficionado de ambas cosas, de literatura y del fútbol? ¿Cómo llegan a tu vida, Maestrazo? Mira, llegan desde que soy muy pequeño. Mi papá era vendedor de libros, entonces en mi casa quizá no había comida, no había camas, no había mesas, pero había libros. Entonces había libros por toda la casa, libros en la mesa, libros en el comedor, libros en los sillones, en las camas. Había muchísimos libros. Entonces, pues de alguna manera esa era una referencia directa. Y yo soy el más pequeño de 9 hermanos entre hombres y mujeres, y mis hermanos eran muy futboleros y mis hermanas también jugaban fútbol. Entonces, pues a mí, obviamente, pues al seguir el ejemplo de los mayores, pues desde muy pequeño jugaba fútbol. Yo vivía en una unidad habitacional, ahí en Mixcoac Plateros, y pues con los niños del barrio a jugar fútbol, a pasar las tardes enlodándose en la lluvia. Pues era un encuentro maravilloso donde lo más importante, como dije al principio, pues en la vida era el fútbol, más allá que la escuela, que los estudios. Y entonces, paralelamente, a mí por no sé qué extraña enfermedad me dio por el gusto de la lectura. Entonces yo siempre fui un mal estudiante, pero me gustaba mucho leer. Entonces me la pasaba leyendo o me la pasaba jugando fútbol. Oigan, Maestrazo, no me van a creer esto, pero en lo que estábamos instalando, estaba escribiendo como Sí. buen poeta, un pequeño poema. No sé si nos puedas compartir Sí. lo que escribiste, y sé que tienes algún otro, no sé si también Sí, por ahí claro. lo tengas Mira, en relación al fútbol. Yo, por ejemplo, hay una de las cosas que uno como intento de poeta hace, porque yo no me considero poeta, yo estoy tratando de acercarme siempre al lenguaje. Una de las cosas que uno hace es escribir como parte de un oficio. Don Luis de Góngora, este extraordinario poeta de los siglos de oro, decía que él escribía pequeños poemas para preparar el gran poema. Esto se entiende como que uno tiene que ir como trabajando, escogiendo palabras, como con una gran piedra ir tallándola, ir buscando el perfil, el rostro, el movimiento, en fin. Entonces uno como ejercicio pues escribe, ¿no? Y ahorita que yo venía aquí en el transporte, pues venía escribiendo una octava real que tiene que ver sobre el tiro de esquina, ¿no? Entonces les voy a compartir, es un borrador, se llama Tiro de Esquina. El centro va medido, venenoso, en busca de cabezas desafiantes. Lo cobra el frágil zurdo vanidoso, con curva maliciosa, fulgurantes, nerviosos delanteros al acoso. Febril el guardameta entre tunantes, en medio de esa turba desalmada, aleja aquel balón su llamarada. Este es el portero que sale a despejar ante un tiro de esquina. Y tengo algunos poemas, voy a leer un par muy, muy breves, Por favor. que tienen que ver. Aquí debo hacer una confesión, así se llama el poema, confesión, lo que uno a veces encuentra en la vida y que puede ser muy severo. Y lo vamos a ver por qué. Porque soy el de miles de personas que de niño quiso ser futbolista. Yo me hubiera encantado ser como Reynoso, Carlos Reynoso. Yo veía jugar a Carlos Reynoso y decía, este tipo, pues era antes que Maradona y no tenía los reflectores,
toda proporción guardada, pero era para mí extraordinario. Lo vi hacer goles increíbles. Yo recuerdo uno al Boca Juniors en la Copa Interamericana, un tiro libre que deja parado a Hugo Gatti, un portero de Argentina, que en ese entonces era como uno de los grandes porteros, ¿no? No había internet, no se sabía mucho de juegos en Europa, juegos en Sudamérica, pero sabíamos que era el Boca Juniors, como sabíamos que era el Inter de Milán, como sabíamos que era el Bayern Múnich, en fin, equipos que medio llegaban por los periódicos, las noticias. Bueno, Reynoso le mete un gol impresionante. Entonces, cuando yo lo vi, yo me acuerdo que estaba muy nervioso, porque obviamente soy un americanista clavado, pues todos tenemos nuestras perversiones, y me emocioné muchísimo y quería llorar, ¿no? Pero me daba pena porque todos mis hermanos le iban a las Chivas. Entonces, imagínate, yo el más chico, era siempre como ese maltrato infantil, y en ese entonces yo no sabía dónde estaba la Sociedad Protectora de Animales para quejarme, ¿no? De todo aquel abuso que sufría. Pero bueno, entonces uno siempre, cuando es niño y te gusta tanto el fútbol, quiere ser futbolista. Y si no lo logras, pues hay algo que se queda en la entraña. Y este es un poema que se llama Confesión. Por favor. De niño solo quería ser futbolista, ser dueño del balón con embrujo y fantasía, adueñarme del área, lamer con la zurda el paraíso, y con la pincelada ensoñadora de la astucia, acomodarlo siempre en el sitio más lejano del celador. Levantarme de un hachazo implacable, con rabia en el rostro, jamás aflicción. Tomar de nuevo la esfera presuntuosa, indolente llevarla por el sendero del infierno, solo mía para esquivar espadas tensas, asedio de murciélagos y al borde de la llanura, reventar la bomba en la red del desamparo. Pero no fui futbolista y los sueños se pudrieron. La adolescencia generosa con los zurdos sátrapas me dio los muslos turbios del alcohol y la vagancia. Amé y bebí desgreñado en el barranco tiempos extras. Jugué un fútbol loco y desesperado en la tiniebla. Con mis amados hermanos y amigos sátiros, la ebriedad de días y noches espesas fue el entrenamiento. El fútbol fue la vida y está irremediablemente muerto. Hoy amo el cadáver del fútbol y soy alcohólico. A veces sueño con acomodar de nuevo el balón en la horquilla. Al despertar coloco con frialdad el vaso en mi boca. Sé que también la cruda es una jugada siniestra. Es un poema de tantos malogrados que quisimos ser futbolistas y nos ganó el vicio. Pero bueno, hay también homenajes literarios en mis poemas de fútbol, y este es un homenaje a uno de los escritores terribles que no sé si jugó fútbol, a lo mejor ni le gustaba. A muchos escritores que yo admiro y valoro y respeto muchísimo, por ejemplo, Louis Ferdinand Céline, no le gustaba el fútbol. Y él, en una novela que considero un portento que se llama Muerte a crédito, tiene una escena donde él es un adolescente, un muchachito, es la novela de iniciación de un niño, que en algún momento de su vida lo mandan a un internado porque pues es un chamaco que no es bueno para la escuela, que no es bueno para ciertas habilidades manuales, que no es bueno casi para nada, según te lo pintan en la novela. Entonces lo mandan a un internado, los papás como un poco hartos, y dicen, pues este cuate no hace bueno nada. Entonces lo mandan, y entonces en lo que los niños juegan, los compañeros juegan, él se dedica a cuidar a un niño que tiene retraso mental y que está siempre con la maestra. Entonces tiene una escena, Louis Ferdinand Céline, donde ve cómo los niños juegan fútbol, pero a él no le importa. Y bueno, yo escribí un poema, bueno, entre otros, tengo un poema a Céline, donde dice que no jugaba fútbol, tengo un poema a Thomas Bernhard, que es otro autor que yo respeto y quiero muchísimo, que tampoco jugaba fútbol y no lo sé. Incluso tengo poemas a Francisco de Quevedo, donde digo que Quevedo, si hubiera jugado fútbol, hubiera sido muy bueno, porque era un cabrón desgraciado, que era muy tramposo, era malicioso, hubiera sido como Garrincha, Quevedo, ¿no? Creo yo. Y bueno, este es un poema que se llama Penalty, y lo cobra nada más y nada menos que James Joyce. Ok. Penalty. Elegancia indolente en el lienzo de la turbación. Gárgolas y vándalos encarcelan el aliento. James Joyce acomoda la esfera en la sombra blanca, con el único ojo liebre de hoja metálica, no ve la cabaña ni el auriga que la custodia. Cíclope de verbo que se desbarranca en la Vía Láctea, descubre más allá de helados pergaminos una nube preclara que surge del prado. Molly llora acurrucada en los brazos de un fanático. La niña desde el risco en ese momento de turbación tiene un azul presentimiento de gaviota. Joyce camina lento hacia atrás con la barbilla yerta.
aunque no ve nada ni el balón que tiene miedo. Escucha el chillido filoso del murciélago. Duda si volar contra la esfera, duda solo. Es el ágrafo más miserable de la pradera. Apenas mira el tejado al súcubo que lo custodia. Lo que araña su pupila es bruma sobre niebla. James Joyce se detiene a unos pasos del esférico. Cuánto garbo en esa estela que al momento del balazo convierte el estallido en una mariposa violeta, una parábola suave de pelota que cimbra la añoranza, al tiempo que el murciélago señala el mediocampo. Ese es un poema de Joyce que mete a Molly Bloom, que es personaje del Ulises, y a la niña del Risco que ve Leopold Bloom, ¿no? La ve porque deja ver así sus piernas hermosas, un adolescente, y en esa novela, pues como te digo, son personajes que tomo y autores que tomo para escribir poesía, y yo pienso que este penalti, si lo hubiera tirado Joyce, no le hubiera pegado fuerte, le hubiera dado un toquecito, como si fuera al estilo Panenka, y la pelota queda en el fondo de la red. Por eso digo que al final el murciélago señala el medio campo, ¿no? Que fue gol. Al final fue gol. ¿No? Y bueno, pues así tengo muchos poemas que desde la plática que tuvimos hace unos días yo me quedé pensando, pues yo creo que podría armar pues un libro de poemas sobre fútbol, de los que tengo regados en otros proyectos y en otros libros. Tengo como 50 poemas sobre fútbol. Nos contabas ahorita que hay ciertos grandes de la literatura que no les gustaba el fútbol, pero hay algunos a quienes les gustaba. ¿Quiénes pueden ser algunos de estos exponentes que tú digas, además de ser un gran escritor, también era un gran aficionado al fútbol o un gran jugador, ¿no? Que al final sí, bueno, mira, Albert Camus jugó fútbol y lo tomaba muy en serio. O sea, era un cuate que creo que hasta jugó, no sé si profesionalmente, pero era portero, Camus. Y ahorita que digo portero, Miguel Hernández, este gran poeta español, tiene una oda, un poema al portero. Y hay, por ejemplo, hay grandes poetas, por ejemplo, mira lo que voy a decir. José Luis Rivas es un poeta mexicano que con David Huerta son grandes, extraordinarios poetas mexicanos dignos de un premio Nobel de literatura. Sí, y miéntenme la madre los que me escuchen, pero esto lo compruebo con la lectura de sus libros. Son dos grandes poetas extraordinarios. Pues José Luis Rivas jugó fútbol y creo que en las reservas de los Pumas. Y por lo que yo sé, no me tocó verlo, es un gran poeta que yo respeto, admiro mucho y quiero mucho, pero por lo que yo sé, los que llegaron a jugar con él decían que era fuerte, era bien plantado y que tenía un gran toque de balón. Bueno, David Huerta es un clavado seguidor del Atlante, ¿no? Y que ha sufrido los descensos y los traslados del Atlante. Todos. ¿No? Sí, bueno, pues imagínate. Y por ejemplo, Antonio del Toro, este gran poeta mexicano también, es partidario del Necaxa. Entonces, y si hay alguien, por ejemplo, que me consta, porque yo jugué fútbol con él, y que es un personaje de la literatura mexicana importantísimo, y quizá de los críticos de literatura hispanoamericana más capaces, más reconocidos en el ámbito de las letras, es Christopher Domínguez Michael. Pues Christopher Domínguez jugó conmigo fútbol, jugábamos en un equipo que se llama Expeditos. Expeditos porque estaba formado en sus inicios por cuates que somos AA, y que de repente pues teníamos tiempo y decíamos, pues ahora qué vamos a hacer, pues vamos a jugar fútbol. Entonces hicimos un equipo que así le pusimos Expeditos, y Christopher era delantero de ese equipo, y es un fanático, bueno, no un fanático, es un clavado del Cruz Azul, ¿no? Porque no es fanático, sabe ver fútbol, discute de fútbol, le encanta el fútbol, pero si tú lo vieras es otro Christopher Domínguez, el de la cancha, que el de las letras, ¿no? Pero es un cuate que le encanta el fútbol y que disfruta muchísimo el fútbol. Entonces así hay muchos, ¿no? Escritores que de alguna manera tienen como esa pasión. Hay otro poeta joven que se llama Rodrigo Flores, que es un seguidor clavado también de las Chivas, y es un poeta experimental muy bueno, muy notable. Entonces así hay muchos cuates que te encuentras en el camino. Lo que pasa es que a veces les da pena, y eso es algo que a mí me molesta mucho, porque mucha gente tiene como ese recuerdo de la infancia como olvidado, como separado, entonces ya se les hace poco respetuoso ante la literatura, se toman muy en serio su personaje y se vuelven muy soberbios, petulantes, se toman muy, entonces ya no se permiten decir que les gustaba o les gusta el fútbol o que son partidarios de un equipo, ¿no? Y bueno, yo de mi generación, yo ya soy
un hombre cercano a la muerte, pues me llevaré a la tumba los colores de la América, como decía Carlos Reynoso en esa canción, llevo en mi pecho los colores de la América. Tenía una canción que él no era cantante, pero la cantó ahí por los 70s, esa canción dedicada a la América. Entonces, bueno, pues para mí el fútbol es parte importantísima de mi vida y lo disfruto, lo veo y siempre, invariablemente, me conecta con la infancia, siempre. Oye, maestro, nos has contado a través de esta conversación del gran poema, de cómo el poeta escribe pequeños versos y versos y versos para construir el gran poema. Si pudiéramos hacer una analogía en esta parte de ir construyendo poco a poco este gran poema, ¿cuál sería el gran gol, si se permitiera tener? Sí, mira, qué bonito símil, porque los versos y versos en la poesía es el entrenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí ha habido goles que me han marcado la existencia, pues puedo decir que como aficionado del América, pues ese gol de Reynoso, ¿no? Que le mete a Boca Juniors en la final de la Copa Interamericana, creo que del 78. Pero a nivel de selección, el malogrado Giovanni Dos Santos le mete un gol a Estados Unidos que para mí es como la epopeya, ¿no? Este gol que el portero de Estados Unidos está manoteando, queriendo quitarle la pelota, y él se lo quita, hace un movimiento, se recula un poco, medio botea, medio ve la portería y se sigue moviendo para quitarse a ese caimán que quiere atenazar el balón. Y entonces, en un momento en que él tiene un huequito, un resquicio, su técnica y su gran toque de balón no hace que le pegue con el pie, sino que le pega con la inspiración y lo acomoda en la esquina. Y es terrible cómo el delantero de Estados Unidos se quita la cabeza y la trata de elevar más para alcanzarlo. Y para todo lo que implica el fútbol en México, yo creo que es uno de los goles que a mí más me ha sorprendido y más he disfrutado. Yo me acuerdo, lo grité muchísimo, se me hacía... Eso de los regalos de la vida, ¿no? Y también le escribí un poema, obviamente, ¿no? Porque yo dije, esto no se ve todo el tiempo. O sea, hay goles maravillosos, pero yo siento que ahí la destreza de Giovanni Dos Santos, el quitarse al portero. Y en una final. Y México iba perdiendo 2-0. Y entonces los gringos, pues yo creo que ya pensaban que pues de ahí ya para el Real. Y como hay una rivalidad muy fuerte que tiene que ver con muchas cosas, es injusto para los mexicanos que nos hagan eso, los gringos en el fútbol. Entonces, pues, si nos joden en todo, pues uno quería que por lo menos esto hubiera una reivindicación. Bueno, termina ganando México, pero ese gol para mí fue una cosa formidable. Ahora, el poeta juega con los imposibles y es algo que me has enseñado en todo el momento, el frío que quema, toda esta parte, ¿no? de contradicciones, ¿no? Contradicciones en algún momento. ¿Cuál dirías tú hoy que es el futbolista que juega con imposibles, que hace poesía, que es el poeta del fútbol? Mira, son varios, yo creo. De México me gusta lo que hace el Tecatito Corona, lo que hace el Chucky Lozano, o sea, cuates que se atreven, cuates que hacen cosas rarísimas. Este francés Kylian Mbappé, sí. O sea, que también es un cuate que es como una gacela negra, una gacela turbia, es como una de esas figuras salvajes que de repente con un toque clásico puede convertirte lo imposible en un gol, ¿no? Y yo me acuerdo que hace algunos años hacía como algunos juegos en el sentido de que tomaba versos célebres, ¿no? Y los comparaba con futbolistas. Por ejemplo, Octavio Paz en Piedra de Sol decía: un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. 2 puntos, Zinedine Zidane. Wow. ¿No? O sea, por el tipo de juego de Zidane, yo creo que es de los últimos para mí, como con esa clase, esa destreza, esa poética del balón, ¿no? Y hay un poema de López Velarde en La Suave, unos versos en López Velarde en La Suave Patria que dice: joven abuelo, escúchame lo arte, último héroe a la altura del arte. 2 puntos, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Porque sí es el joven abuelo, el guate desgarbado, pero qué futbolista, ¿no? Quizá técnicamente feo, pero qué futbolista. Ya quisiera uno tener 3 en cualquier equipo,
para salir del pantano, ¿no? O sea, No, por supuesto, y con ese carácter además. Así es. Es impresionante. Y Zidane, bueno, yo comparto, es tan artístico que yo lo pondría en Sí. el Louvre, ¿no? Ahí, Sí, ahí a tendría mí que es de vivir un futbolista como él. Oye, maestrazo, vamos a tener una pequeña dinámica. Ujú. Te voy a decir un par de palabras y quiero que digas qué representan estas palabras para ti. Ujú. Huesitos. Mi infancia, lo que hacía yo de niño, que era leer, que era jugar fútbol, y mi primer amor infantil, ¿no? Y lo tengo en este libro que se llama Golazo, que está escrito como una tragedia griega. Entonces, para mí, Huesitos es la niñez, el fútbol, la vida, la celebración. Octavio Paz. Quizá el poeta que me enseñó a entender la poesía, el poeta que me abrió los ojos para entender a otros poetas, el poeta que, aunque, como lo he dicho muchas veces, no lo entendía cuando yo lo empecé a leer a los 13 años, no lo entendía, pero lo sentía. Entonces, gracias a Octavio Paz, yo pude acercarme a la poesía y pude entender que la poesía no es para comprender, sino para sentir. Totalmente de acuerdo. Golazo. Golazo, Esta pues palabra. la palabra es como un helado de chocolate con nuez, como un pastel de chocolate, como que la novia, que la niña que a ti te gusta en la niñez te dé un beso. O sea, el golazo es la culminación, ¿no? O sea, cuando uno es niño no dices gol o gritas golazo porque te emocionas, porque aunque las porterías son 2 piedras o una mochila y un tubo, una botella vacía y una banca, pues tú te imaginas la portería grande del estadio y cuando logras meterla, cuando el amigo que le das el pase o el amigo que te da el pase o el que es parte de tu equipo y que casi no anota, pues lo metes un golazo, es la celebración, el júbilo, es por lo que vale la pena vivir. Poesía. Poesía, bueno, es como la gracia divina, como para los creyentes es como el acercamiento a Dios, ¿no? O sea, de todos los géneros literarios, bueno, pues el cuento, la novela, pues hay cosas maravillosas, el ensayo, pero la poesía, cuando uno puede entender o entrar a la poesía, hay como un reducto, hay como una zona sagrada, es como una especie de oratorio en el cual uno puede tener contacto con la divinidad. Y esto lo digo sin pretensiones, sin pedantería, porque de verdad, cuando uno puede leer algún poema de Quevedo, algún poema de Garcilaso, cuando uno puede acercarse a algún poema sin pretensiones del mismo Octavio Paz, de Fernando Pessoa, cuando uno puede entrar a Sor Juana, de la que platicábamos, ¿no? Con algún poema, ya sea religioso, burlón, festivo, elogioso, pues uno no cabe más que admirarse y decir, pues esta es una de las pruebas irrefutables de que Dios existe. ¿Cómo con la palabra convencional puedes construir una serie de castillos, de oraciones, versos, sujetos, predicados, tocados por la gracia? Entonces la poesía es ese espacio donde se te permite mirar a Dios y darle las gracias. Genuinamente y desde el corazón, Ujú. ¿tú qué preferirías? ¿Otro premio Nobel de literatura para México como Octavio Paz o que México sea campeón del mundo? Sin duda que sea campeón del mundo. Que seamos campeones del Sí, mundo. que México sea campeón del mundo. Imagínate la locura. O sea, yo me acuerdo que cuando le ganaron los mexicanos o cuando México ganó la medalla de oro a Brasil en Londres, Sí. o sea, eso fue una de las cosas más maravillosas que para los que nos gusta el fútbol, los que nos apasiona el fútbol, pues es impresionante sentirte como que no estás tan jodido en algo, ¿no? Y lo han dicho, no es una idea mía, lo han dicho, no sé, los que juegan fútbol, incluso que dicen que, bueno, que gane México algo, lo hacen pues, para que el país esté menos triste, menos jodido. Es un país muy lastimado, muy golpeado por los gobiernos, incluso por a veces las complicidades que uno a veces como sociedad por no actuar, no hacer nada. O sea, los premios Nobel de literatura son maravillosos. Octavio Paz pues, lo ganó y pues ahorita, siendo sincero, sé que hay candidatos mexicanos que podrían, ya lo dije y lo repito, y que me mienten la madre, luego les paso mi correo, David Huerta, José Luis Rivas, son escritores portentosos, y me atrevería a decir, ¿por qué no hasta Elsa Cross, Coral Bracho, esas 2 poetas mexicanas también de grandes, grandes vuelos? Pero a mí me gustaría más que México fuera campeón del mundo. Oye, querido maestrazo, y ya para ir cerrando esta sin duda extraordinaria plática que hemos tenido, riquísima en todos los sentidos, ¿qué le dirías a la gente que le gusta el fútbol pero no la literatura y viceversa? A la gente que le gusta la literatura pero que tiene como cierto tema tabú a lo mejor o eufemismo con el fútbol. Pues mira, yo como autodidacta, yo creo que la lectura nos permite, si no podemos viajar, conocer otras experiencias, conocer a la condición humana,
¿no? Yo siempre he pensado que la literatura te enseña a vivir y te permite acercarte a los seres humanos, con buena literatura obviamente, te permite acercarte a los seres humanos sin máscaras. Cómo reaccionamos ante situaciones límite, cómo somos ante pesares, ante júbilos, ante circunstancias que nos pueden marcar o fracturar. Por ejemplo, uno lee una novela de Dostoyevsky y con todas sus amarguras, con todos sus pesares, con toda la condena existencial, uno encuentra ahí reflejos de la condición humana. Pocos escritores como Dostoyevsky conocen tan bien a los seres humanos, ¿no? Uno lee, por ejemplo, alguna novela de Tolstoy, La Guerra y Paz, que es un monstruo, pues ahí está una galería de personajes que es como jugar un mundial de fútbol, ¿no? Están todos los equipos, están todos los bandos, están los que ganan, están los que pierden, y están los que son los héroes, y están los antihéroes. Entonces, a los que no les gusta leer, pues nada más que lean lo que quieran, hasta cómics, hasta anuncios publicitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un mundo donde las cosas tendrán una perspectiva diferente. Y a los que leen y no les gusta el fútbol, pues bueno, yo creo que pues como elección, todas las elecciones deben ser libres, pero pues se van a perder muchísimo si no celebran las astucias de los defensas, de los porteros, de los delanteros, y no celebran ese privilegio de gritar un gol, un golazo. Y ojalá que México nos dé muchos contentos en esta Copa del Mundo, porque nos hacen falta como país y como seres humanos que vivimos pues una pandemia, un encierro, una incertidumbre, y bueno, pues una invitación a la lectura, una invitación a jugar fútbol, ¿no? Una invitación a ser felices. Yo creo que es lo único que podría yo decir. Sabemos que vas a tener un poemario, lo vas a tener, me parece, ya va a estar publicado a principios del 2023, ¿cierto? Sí, Para que sí, más que es una antología que estoy haciendo aquí en De Bolsillo, que se llama Solo un beso. Y es una antología de poemas de amor, pero desde muchas perspectivas. Es una antología de poemas de amor que tienen que ver con el amor erótico, el amor festivo, el amor humorístico, el amor pasional, el amor homosexual, el amor galante, el amor contemplativo, hasta el amor místico. Entonces creo que puede ser una aventura interesante porque es una mirada al amor a través de los besos, de las caricias, y por eso es Solo un beso. Poemas de amor de la literatura en lengua castellana. Pues ya saben, para que lo podamos leer y desde luego para que lo puedan comprar. Pues muchas gracias por este espacio. Gracias, Diego, gracias y Gambetas. Gracias, Diego, gracias a todos ustedes por soportarme. Aquí nos estaremos viendo y pues sí, sean felices. Esto fue Entre Libros y Gambetas.